Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque yo estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy, amigos míos, nos zambullimos de lleno en el apasionante, enigmático y por supuesto dramático mundo de las series turcas. Y prepárense porque lo que les voy a contar es fuego puro. Hoy nos adentraremos en un escándalo que sacudió los cimientos de la industria, un conflicto que involucra a dos de las estrellas más fulgurantes, dos ídolos de masas, dos nombres que resuenan en cada rincón del planeta donde se habla español y mucho más, la inigualable Demet Özdemir y el galán por excelencia, el hombre que hace suspirar a millones, el mismísimo Can Yaman. ¿Están listos para descubrir la tormenta que se desató? Porque créanme, el título no es una exageración. Hoy desentrañaremos la historia de un ultimátum, de una frase que resonó como un trueno. Demet le dijo a Can Yaman, ni más ni menos, cásate o vete. Impresionante. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Por qué estas palabras tan contundentes? ¿Qué secretos se esconden tras bambalinas? ¿Qué llevó a esta pareja, que parecía salida de un cuento de hadas, a la encrucijada de la separación? Vamos a desmenuzar juntos cada detalle, cada rumor, cada especulación, y por supuesto, intentaremos discernir la verdad detrás de esta historia que ha conmocionado al mundo de las series turcas. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, intrigas, revelaciones y por supuesto mucho pero mucho drama. Y antes de que comencemos, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades, chismes, análisis y reseñas del fascinante mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así estarán siempre al día. Ahora sí, abróchense los cinturones. Nos sumergimos en este torbellino de emociones, en este drama turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Asterisco asterisco el preludio, Erkencikus, el nido del amor que encendió la llama asterisco asterisco. Para comprender a cabalidad este escándalo, este conflicto que marcó un antes y un después en la vida de Demet y Can, debemos retroceder en el tiempo, volver a la época dorada de Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o de Idreamer. Esta telenovela, amigos, fue un fenómeno global. Un éxito arrollador que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Erkencikus nos presentó a Sanem, una joven soñadora, llena de vida y de esperanza, interpretada magistralmente por Demet Özdemir. Y a Can, un fotógrafo guapo, aventurero, misterioso y con un aura de rebeldía, encarnado a la perfección por Can Yaman. La química entre ellos desde el primer momento era innegable. Una conexión palpable, una chispa que saltó de la pantalla y llegó directamente al corazón de la audiencia. Las miradas cómplices, los roces fortuitos, las sonrisas que lo decían todo, la complicidad que se palpaba en cada escena, era magia pura. El público se enamoró perdidamente de Sanem y Can, soñando con que ese amor, esa pasión que se veía en la pantalla, trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. ¿Y saben qué? Con tanta intensidad, con tanto amor actuado, con tanta conexión, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. La prensa del corazón, las redes sociales, los foros de fans. Todos hablaban de una posible relación entre Demet y Can. Las fotos, los vídeos, los gestos, todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. Parecían inseparables, cómplices, felices. Y sinceramente, por lo que veíamos, no era descabellado. Era fácil imaginar un romance entre dos personas que pasaban tantas horas juntos, que compartían la misma pasión por la actuación, que se admiraban mutuamente. Era fácil soñar con que la magia de Erkencikus se extendiera más allá del set de rodaje y floreciera en la vida real. Y aquí, amigos míos, es donde la historia se pone realmente interesante. Porque, según las versiones que circulan, esa relación, o lo que sea que estuviera sucediendo, se complicó. La realidad, como suele ocurrir, se entrelazó con la ficción, y la tormenta comenzó a gestarse en el horizonte. Asterisco asterisco la tormenta se desata, rumores, tensiones y diferencias asterisco asterisco. El éxito, la fama, el reconocimiento mundial, todo esto, que llegó de golpe y porrazo, tuvo un impacto significativo en la vida de Can Yaman. Y según cuentan, ese impacto no siempre fue positivo. Al parecer, Can Yaman, con su innegable éxito, su popularidad arrolladora y su atractivo indiscutible, comenzó a tomar decisiones que, según algunas fuentes, no fueron del todo bien vistas por Demet.
Se rumorea que Can, un hombre con una personalidad fuerte, con un ego considerable y, en ocasiones, con un comportamiento un tanto prepotente, se dejaba llevar por la fama. Y esto inevitablemente generó fricciones en la relación. Se habla de que Can, sin medir las consecuencias, hacía declaraciones que ponían en aprietos a Demet. Comentarios que, según algunos, revelaban detalles de su vida privada, que generaban especulaciones y que la exponían a una atención mediática no deseada. También se rumorea que su comportamiento en algunos sets de rodaje dejaba mucho que desear. Que en ocasiones su actitud era distante, poco profesional y, en general, poco respetuosa con sus compañeros de trabajo. A esto sumémosle la presión constante de la prensa, el asedio de los paparazzi, el bombardeo de las redes sociales. La fama, aunque puede ser un sueño hecho realidad, también tiene su lado oscuro. Y en el caso de Can, parece que ese lado oscuro comenzó a manifestarse. Pero eso no es todo. Aparentemente Can insistía en mantener una relación más pública. Quería exponer su vida privada, compartir su amor por Demet con el mundo entero. Quería que su relación fuera el centro de atención, el tema de conversación en cada revista, en cada programa de televisión. Demet, por otro lado, siempre fue más discreta, más reservada. Prefiere mantener su vida personal alejada del ojo público. Siempre se ha mostrado más celosa de su intimidad, más preocupada por proteger su privacidad. Para ella, la fama y el éxito eran importantes, pero no a costa de su bienestar emocional. La diferencia en sus personalidades, el contraste entre sus estilos de vida, sumados a la presión mediática, a las posibles malas decisiones de Can y a las diferentes perspectivas sobre cómo manejar la fama, crearon un ambiente de tensión. Un ambiente que inevitablemente desembocó en un conflicto. El ultimátum, cásate o vete ***. Y aquí, amigos, es donde entra la frase que lo cambió todo, cásate o vete. Una frase que, según los rumores, fue pronunciada por Demet, en un momento de desesperación, de hartazgo, de frustración. Demet, cansada de la situación, de la inestabilidad, de las supuestas promesas incumplidas, de las diferencias irreconciliables, habría lanzado este ultimátum a Can. La idea era clara: si realmente quieres estar conmigo, si realmente me amas, demuéstralo. Demuestra que quieres construir algo sólido, algo duradero, algo serio. Demuestra que estás dispuesto a comprometerte a formar una familia, a sentar cabeza. Demuestra que me quieres a tu lado, para siempre. O en su defecto, si no es eso lo que buscas, si no estás dispuesto a comprometerte, si prefieres seguir disfrutando de la soltería y de la fama, entonces es mejor que te vayas. Que tomes tu camino, que sigas tu vida y me dejes tranquila. Uf. Imagínense la presión, el drama, la tensión, esto parece sacado de una telenovela turca. Un ultimátum que define el futuro de la relación. Un punto de inflexión que lo cambiaría todo. Obviamente esta es la versión de los hechos que circula, la que hemos escuchado y leído en diferentes medios. La que ha alimentado los rumores, las especulaciones y las fantasías de los fans. La realidad, como siempre, es mucho más compleja, más llena de matices, más difícil de descifrar. Pero independientemente de si este ultimátum se pronunció tal cual o no, lo cierto es que la relación entre Demet y Can se enfrió considerablemente a partir de este momento. El adiós, distanciamiento, separación y nuevos caminos ***. La pareja, que hasta entonces parecía inseparables, comenzó a distanciarse. Las fotos juntos, los gestos de cariño, las declaraciones de amor, los mensajes románticos en redes sociales, todo se fue diluyendo. El brillo de la conexión se apagó. La chispa, que había encendido la llama de Erkencikus, se convirtió en cenizas. Lamentablemente para los fans, la química mágica que había en Erkencikus ya no se veía en la vida real. La complicidad, la pasión, el amor se esfumaron como el humo de un cigarrillo. Y es que, la verdad, cuando las cosas no funcionan, no funcionan. Y en este caso las diferencias de personalidad, los estilos de vida incompatibles, la falta de compromiso y posiblemente las expectativas no cumplidas, jugaron en contra. El final de la historia de amor entre Demet y Can fue, inevitablemente, amargo. Pero como suele ocurrir en estos casos, ambos tomaron caminos separados y comenzaron a construir nuevas vidas. Demet, con su talento, su profesionalismo y su encanto natural, siguió cosechando éxitos en su carrera. Protagonizó otras series que la consagraron aún más como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía.
Entre ellas destaca Dodunep Kaderindir, una serie conmovedora que exploraba temas de familia, amor y superación. Demet demostró una gran fortaleza y madurez, sobreponiéndose a las adversidades, a los rumores y a las críticas. Se casó con el cantante Othman Koch, en una boda de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero lamentablemente el matrimonio no funcionó y terminaron divorciándose. Sin embargo, Demet, con su espíritu resiliente, con su fuerza interior, ha sabido sobreponerse a las dificultades y seguir adelante. En su vida. Ha demostrado que es una mujer fuerte e independiente y sobre todo, una artista comprometida con su trabajo. Por su parte, Can Yaman también continuó con su carrera, protagonizando series que le han dado fama internacional. By Jane, una comedia romántica que enamoró a los fanáticos, y Sandokan, una serie de época que lo llevó a conquistar nuevos públicos y a demostrar su versatilidad como actor. Can Yaman también ha conquistado al público italiano con su participación en varios proyectos, consolidándose como un ídolo en ese país. Su atractivo físico y su carisma han generado un fervor inigualable, llevando a sus proyectos a alcanzar altos niveles de audiencia. Can además ha sido noticia por sus romances mediáticos. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero hasta el momento no ha formalizado ninguna relación estable. Continúa siendo uno de los solteros más codiciados del mundo del espectáculo. ***, ¿y ahora? El misterio de la relación actual ***. Pero, ¿qué ha pasado con la relación entre Demet y Can? ¿Han hecho las paces? ¿Han superado las diferencias? ¿Se han vuelto a hablar? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? La verdad es que la relación entre ellos parece fría y distante. No se han visto juntos públicamente desde la época de Erkencikus. Las pocas veces que han coincidido en eventos, han evitado a toda costa interactuar. Han mantenido las distancias evitando cualquier contacto visual, cualquier gesto de cercanía. Da la sensación de que la herida aún no ha sanado por completo. Que cada uno ha seguido su camino sin mirar atrás. Que el pasado es pasado y que el futuro es incierto. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Las reconciliaciones, las segundas oportunidades, los giros inesperados, son moneda corriente. Quizás en el futuro Demet y Can, con el tiempo y la madurez, puedan dejar atrás sus diferencias y construir una relación de amistad, aunque sea a distancia. O quizás simplemente el destino los mantenga separados para siempre. ***, las lecciones, amor, fama y realidad ***. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia llena de drama y de controversias? Primero, que el amor y la fama no siempre van de la mano. A veces la presión mediática, las expectativas de los fans, las exigencias de la industria, la falta de privacidad y la exposición constante pueden acabar con cualquier relación, por más fuerte que sea. La fama puede ser un arma de doble filo, que puede destruir lo que construye. Segundo, que la comunicación, el respeto, la confianza y el compromiso son fundamentales para que una relación funcione. Sin estos ingredientes, por más amor que exista, es muy difícil mantener una relación sana y duradera. La honestidad y la transparencia son pilares fundamentales. Tercero, que es importante ser fiel a uno mismo, a sus valores, a sus principios, y buscar la felicidad, sin importar lo que digan los demás. Hay que saber escuchar al corazón, seguir la intuición y tomar decisiones que nos hagan sentir plenos y realizados. Cuarto, y no menos importante, que las apariencias engañan. Lo que vemos en la pantalla, en las redes sociales, en las revistas del corazón, no siempre refleja la realidad. Detrás de cada historia de amor, de cada sonrisa, de cada fotografía perfecta, se esconde una verdad más compleja, llena de matices y de emociones. ***, en resumen, un drama turco que trasciende la pantalla ***. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la vida, a veces, puede ser mucho más dramática que una telenovela. Una relación que comenzó con mucha ilusión y pasión, que nos regaló momentos inolvidables en la pantalla, terminó con un ultimátum, con una separación y con un final agridulce. Una historia de amor que nos dejó grandes momentos en Erkencikus, pero que en la vida real no pudo ser. Un romance que lamentablemente no trascendió la ficción. Una historia que nos demuestra que las apariencias engañan y que a veces el final feliz no existe. Pero también es una historia que nos enseña, que nos hace reflexionar sobre el amor, la fama, las relaciones y la importancia de ser fieles a nosotros mismos.
Una historia que nos recuerda que la vida está llena de altibajos, de alegrías y de tristezas, de amores y de desamores, y que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante. Asterisco asterisco conclusión, un análisis que deja preguntas abiertas asterisco asterisco. Y bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con este análisis de la explosiva relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y sobre todo, que hayan aprendido algo nuevo. A mí me encanta poder compartir con ustedes todos estos chismes, noticias, análisis y especulaciones del apasionante mundo de las series turcas. Hemos explorado los rumores, hemos analizado las posibles causas, hemos reflexionado sobre las consecuencias. Pero como siempre, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Qué les pareció el comportamiento de Can? ¿Creen que Demet hizo lo correcto? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que realmente pasó? ¿Creen que existe alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, debatir y compartir opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Los espero. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más drama turco. Chao, chao. Y hasta la próxima. No se lo pierdan.